¿Se va a dejar un espacio para cada duda? Sí, a las 7. Bueno, entonces inicialmente vamos a a generar un modelo de espacio de estados. Generemos, por ejemplo, un modelo de espacio de estados aleatorio. Entonces hagamos, por ejemplo, un modelo de la forma ABCD, RSS. Definamos un modelo que tenga, por ejemplo, 4 estados, 2 entradas, 2 salidas. Cuatro estados, 2 entradas, 2 salidas. Para las estimaciones que uno puede hacer así de esa forma, generando No, tienen que escoger un modelo físico, porque ahí tienen que hacer la parte de linealización. Entonces tienen que escoger un modelo físico. Pueden partir de las ecuaciones, de un conjunto de ecuaciones no lineales, y ahí sí linealizar. Vamos a escoger un modelo, por ejemplo, de esta forma. Entonces acá tengo el modelo, este va a ser el modelo de espacio de estados. Este va a ser mi archivo principal. Entonces aquí tengo el modelo ABCD. Estas serían las matrices. Con esas matrices puedo encontrar, por ejemplo, un modelo de espacio de estados y mirar la respuesta. Entonces supongamos que yo defino mi modelo de espacio de estados así: A, B, C, D. Y le miramos la respuesta, por ejemplo, al escalón. Este sería entonces el modelo de espacio de estados. Y lo que estaríamos viendo acá sería la respuesta al escalón unitario. Aplicando el escalón en la entrada 1 y mirando las dos variables, ahí se ve que el sistema es acoplado. Agregando el escalón en la entrada 2 y mirando acá las dos variables. Listo. Entonces pues lo generé aleatorio, pero ya lo voy a dejar fijo para probar mi algoritmo genético. Entonces inicialmente pues definamos qué es lo que queremos hacer. Entonces vamos a definir un controlador, por ejemplo, usando ganancia enlazo directo. Vamos a agregarle, por ejemplo, un regulador lineal cuadrático. Y vamos a sintonizar las ganancias Q y R
con un algoritmo genético. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, ¿para qué vamos a usar el algoritmo genético? Para encontrar los mejores valores de Q y R de acuerdo a una función de costo. Este sistema es un sistema en tiempo continuo. Voy a mirar un regulador lineal cuadrático, o sea que me interesa mirar, por ejemplo, la respuesta al impulso. Una respuesta al impulso, la referencia es 0 y todas las variables deben llegar a 0. O sea que el error sería referencia menos la salida, que sería 0. Esa sería la función de error. ¿Qué es lo que yo espero encontrar con el algoritmo genético? El conjunto de variables. Entonces el sistema es un sistema donde el número de estados es 4. Ese es el número de estados. Esto es para que lo tengan ahí en mente. Número de entradas 2. Y número de salidas 2. Ese sería el tamaño del sistema. ¿Qué tamaño tendría la matriz Q? Entonces la matriz Q sería una matriz de 4×4. Esta matriz Q. Entonces esa matriz tendría como elementos en la diagonal Q1, 1, Q1, 2, Q1, 3 y Q1, 4. Perdón, Q4, 4. Entonces Q3, 3, Q2, 2, Q1, 1. Y la matriz R, que sería la del controlador genético, tendría R1, 1 del regulador, cuadrático y R2, 2. Con esas matrices nosotros vamos a encontrar un controlador, por ejemplo, de la forma LQR de A, B, y esto me va a dar un K. Con ese K nosotros vamos a encontrar la respuesta del sistema en lazo cerrado. ¿Cuál es la respuesta del sistema en lazo cerrado? Entonces, miremos por ejemplo la respuesta a un impulso. Entonces, ¿cuál es la función del lazo cerrado? A menos B por K, B, C, D. Esa sería la respuesta al impulso. Entonces definamos inicialmente, por ejemplo, Q igual a la matriz identidad, R igual a la matriz identidad de los tamaños que necesitamos. Entonces corro el sistema. Aquí tengo la variable K, sería esta. Y en el sistema en lazo cerrado, miren que las variables ya llegan a 0. Entonces esta variable llega a 0, esta variable llega a 0, esta llega a 0, esta llega a 0. ¿Cómo seleccioné el Q y R? Los puse igual a la matriz identidad. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo sería la variable de error para esta función. Recuerden cuál es nuestro objetivo: encontrar estos dos, Q y R, usando un algoritmo genético. Por ahora los estoy colocando como la matriz identidad para que ustedes miren qué variables son las que vamos a manejar. La función impulso me permite encontrar, por ejemplo, los valores de Y y de T. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, acá Y igual impulso,
y ejecuto esta función, voy a tener acá dos salidas. En esta primera voy a tener las de la entrada 2. Vienen organizadas así. Entonces en esta primera 2,2,1 vienen todas las de la entrada 1 y en la otra todas las de la entrada 2. ¿Yo qué quiero calcular? Voy a calcular la referencia menos la variable de salida. Como estoy mirando la respuesta al impulso, ¿cuál es la referencia? 0, que es un impulso, entonces sería 0. Entonces sería 0 menos y, vamos a mirar como función de costo el error al cuadrado. Entonces el error quiere decir que tengo que sumar todos los términos que aparecen ahí al cuadrado. Esa va a ser mi función de error, que sería el error 1 al cuadrado, el error 2 al cuadrado, que son de todas las variables. Aquí vamos a mirar también los valores cruzados. Entonces serían los valores del error 1 y los valores del error 2, todos en una sola variable. O sea que aquí tengo que empezar primero por elevar los valores al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ahí elevé todos los valores al cuadrado. Y una vez que tengo los valores al cuadrado, los sumo. Entonces aquí sumé por columnas, entonces tengo los de la salida 1 con respecto a la entrada 1, los de la salida 1 con respecto a la entrada 2, los de la salida 2 con respecto a la entrada 1 y los de la salida 2 con respecto a la entrada 2. Esos son todos los valores. Vuelvo y los sumo. Entonces ya tengo aquí solo los de la salida 1 y solo los de la salida 2. Vuelvo y los sumo y ya me da un valor total. ¿Cuántas sumas tengo que hacer? 3. Una para sumar todas las columnas, otra para sumar los de las entradas y otro para sumar las últimas dos entradas del sistema. Esa es mi función de costo. O sea que ¿cómo evalúo la función de costo de un sistema? Y impulse, y al cuadrado y 3 sumas. Y impulse ya está. Evalúo al cuadrado y sumo. Y esto me va a dar el J. Entonces yo aquí cuando corro el sistema obtengo el valor de J. ¿Qué es este valor de J? El error para esos valores de Q y R que yo seleccioné. Aquí, ¿cuáles fueron los valores de Q y R? La matriz de identidad. Esa va a ser mi función de costo dentro del algoritmo genético. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? El desempeño de cada individuo. O sea que, ¿cuáles son los parámetros de entrada? Yo tengo que ser capaz de dar los valores de Q y de R como parámetros de entrada. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un individuo. ¿Cómo sería un individuo de la población? Entonces el individuo va a ser, por ejemplo, una columna. ¿Cómo son los elementos de acá? Entonces digamos que los primeros 4 son los elementos de Q. Entonces el individuo sería así. Primero voy a ubicar el Q11, después el Q22, después el Q33, después el Q44, después el R11, después R22. Así va a colocar el individuo. Entonces, por ejemplo, aquí para este individuo, ¿qué valores coloqué? Todos los valores iguales a 1. Entonces, ¿quién es Q11? 1. Q22, 1. Q33, Q44, R11 y R22. Y entonces, miren cómo es el Q. Q es una diagonal de unos. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a decir que acá
va a ser una diagonal con los primeros 4 individuos, perdón, 4 cromosomas de ese individuo. ¿Y cuál va a ser esta? Una diagonal con los individuos 5 y 6, perdón, los cromosomas 5 y 6 de ese individuo. Corro el programa. ¿Cómo quedó Q y R? Miren que el Q quedó igual, el R quedó igual. El K, el error, todo está igual. Esto ya lo puedo convertir en una función. ¿Qué es lo que me debe entregar la función? Entonces, función J igual costo genético, pongámoslo. ¿Qué parámetros recibe? A, B, ¿qué más? C, D, el individuo, ¿qué más? Nada, el modelo del sistema y el individuo. ¿Qué me debe devolver? Simplemente el valor de J. ¿Qué es el valor de J? El error. El error es el costo o el índice de desempeño de ese individuo que estamos evaluando. O sea que todo esto queda aquí. ¿Qué me devuelve esta función? Simplemente me evalúa el modelo del sistema frente a una entrada de tipo impulso y me devuelve el costo. Entonces, esta es mi función de costo. O sea que yo aquí voy a escribir esta. Le escribo la ayuda. Índice de desempeño J para un individuo de orden 2 en el modelo A, B, C, D con LQR y entrada de referencia de tipo impulso. Listo. Entonces grabé, aquí le doy gel, costo, en, me dice qué es. Ah, bueno, es bueno colocarle esta. Entonces me dice cuál es la función, cómo debo colocar los parámetros. Entonces me devuelve el valor de J. Entonces yo ya sé que esa es mi función de desempeño, ya sé cómo va. Entonces aquí yo ya lo que coloco es esto. ¿Qué me devuelve esa función? Pues cuando yo la corra, me devuelve el valor J y estamos evaluando este individuo. Este valor ya es la evaluación del índice de desempeño. Entonces vamos a hacer nuestro algoritmo genético. Entonces ahora sí, ya sabemos cuál es la forma de la población inicial. Entonces vamos a definir, perdón, ya sabemos cuál es la forma de un individuo. Vamos a definir entonces acá población inicial. Entonces población inicial, entonces para la población inicial hay que definir el número de individuos. Entonces digamos que por ejemplo vamos a tener 100. Número de individuos.
El tamaño del individuo, que sería el número de cromosomas, pues para este problema sería fijo, son 6. Entonces yo creo población inicial. ¿Cuál sería la población inicial? Llamémosla P-INI. Población inicial, un valor aleatorio de 6 por número de cromosomas, número de individuos. Cuando yo corra esto, esta parte, entonces ya tengo aquí en PI una matriz de 6 por 100. Entonces cada uno de estos es un individuo generado de forma aleatoria con valores positivos. Ahí están entre 0 y 1. Yo los puedo colocar entre los valores que quiero, entre 0 y 100, 0 y 1000, 0 y 10.000, pero como son los elementos que van a formar Q, Q debe ser una matriz definida positiva, entonces deben ser positivos. Entonces aquí tengo la población inicial. Estos son los parámetros de inicialización. Entonces todos los parámetros que estamos colocando aquí son parámetros de inicialización. Ya tenemos la población inicial. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Evaluar el desempeño de cada individuo. Entonces esta va a ser la primera generación. Para K igual a 1 hasta el número de individuos que se tengan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el individuo. ¿Cuál sería el individuo? P-INI, la posición 1, coma, entonces si yo ejecuto esto, ¿qué da? Me entrega un individuo. ¿Cuál individuo? El que está en la posición 1. Entonces esta va a quedar con el K. ¿Ahí qué voy a hacer? Voy a recorrer cada individuo. Una vez que tenga cada individuo, necesito conocer la función de costo de ese individuo. Entonces aquí voy a necesitar un valor para J. Como necesito tenerla almacenada, debo definir un vector de J. Entonces, por ejemplo, un vector de J de ceros. Puede ser fila o columna, no importa. ¿De cuántos? Del número de individuos que se tengan. Y aquí voy a almacenar en la posición K el valor de la función de costo de cada individuo. ¿Qué hice acá? Evaluación del índice de desempeño de cada individuo. Corro el programa. ¿Por qué se demora tanto? Porque está evaluando el índice de desempeño de cada individuo. ¿Qué obtengo acá al final? J. ¿Qué es J? El desempeño de cada individuo. ¿En términos de qué? Del error al cuadrado. ¿Cuál es el mejor individuo de esta generación? El que menor valor de J me dé. Entonces, min y min J devuelve dos cosas: el valor mínimo y la posición. Entonces yo necesito el valor mínimo y la posición.
Bueno, en realidad el valor mínimo no me importa tanto, me interesa la posición en la que está el mejor individuo. Ahora, yo puedo ordenar también los elementos para poder trabajar con ellos antes de preguntar dónde está el mínimo. Pero pues si yo quisiera acá el mínimo, por ejemplo, me va a quedar en mínimo de J. Entonces tengo el valor que sería 64. Sé que en la posición 64, J en la posición 64 es el mínimo de toda esa función. Y sé que entonces en la población inicial, el individuo que está en la posición 64 es el mejor individuo de esa generación. O sea que de aquí yo obtendría ya el mejor. ¿El mejor qué? El mejor individuo que me da el mejor valor de K. Entonces, por ejemplo, con esta instrucción, con esta, y con esto saco el mejor Q, que sería de las posiciones 1 a 4, el mejor R, que sería de las posiciones 5 a 6, y el mejor K, que sería el resultado de ese algoritmo genético para esa generación, con LQR, A, B, Q, R. Entonces aquí evaluamos todo. Como lo volví a correr de forma aleatoria, miremos en qué posición quedó. Esta vez quedó en la posición 34. ¿Y cuál fue el mejor K? Este. Ese es el K que me va a dar el mínimo. Miremos los valores de J. Estos son todos los valores de J. En la posición IN debe estar el menor. Miremos así por encima. Es 1.36. Así aparentemente todos los valores están por encima de 1.36. Entonces sí tenemos el mínimo. Estamos verificando. Listo. Entonces ya tengo lo primero, que es la evaluación. La forma más fácil de trabajar con los valores de J es ordenándolos. Entonces yo hago, por ejemplo, uso de la función sort. La función sort ordena. ¿Qué me interesa a mí de esta función sort? Estos valores de i. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, en vez de sacar el mínimo, utilizar el sort. ¿En qué orden me los coloca? En orden ascendente. Entonces, por ejemplo, corro esta función. ¿Qué va a quedar en in? Aquí, por ejemplo, va a estar, aquí en este índice, que es la posición 34, está el mínimo. El que sigue está en la posición 59. El que sigue está en la posición 99. O sea que ahí ya los tengo ordenados. Entonces yo puedo ordenar, por ejemplo, toda la población. ¿Cómo ordeno toda la población? Por ejemplo, P ini, que es la población inicial, la voy a hacer igual a P ini, 2 puntos, o sea, desde el 1 hasta el 6, el índice. ¿Qué hice ahí? Simplemente reordené la población. Por ejemplo, si yo vuelvo a sacar el mínimo sobre esta población, el mínimo me debe quedar en el índice 1.
Entonces, esos son los J, vamos a decirle el mínimo. Mínimo de J. Bueno, de J no, de... bueno, tengo que volver a evaluar J. Entonces evaluemos J. Entonces evalúo J. Saco el mínimo, ya quedó en 1. El que sigue debe estar en la posición 2, el que sigue en la posición 3. ¿Por qué? Porque ordené toda la población. ¿Para qué les mostré eso? Pues es que ya no voy a tener que hacerlo aquí con la posición índice, sino que le digo que el primero, porque como ya los ordené, utilicé la función sort, sé que el mejor está en la posición 1. Este es el mejor valor de K, de esa generación. Entonces yo ya sé que una vez que estén ordenados en la población, yo sé que el individuo, el mejor individuo de esa población está en la posición 1. ¿Por qué? Porque me los ordenó de forma ascendente. Entonces el mejor quedó en la posición 1, el que sigue en la posición 2, el que sigue en la posición 3. ¿Qué ventaja tiene hacer eso? Cuando yo vaya a organizar cuáles son los de élite, pues cojo el índice desde el 1 hasta el 10, directamente sobre la población. Aunque como ya tenía en el índice los valores mínimos, pues podía coger el índice desde 1 hasta 10, sin organizarlo. Entonces también lo podría hacer así. Bueno, entonces aquí ya tengo, se ordenan, ascendente, se selecciona el mejor individuo, queda en la posición 1 y el peor en la última posición, que sería en la posición 100. Entonces acá se obtiene K, que sería el controlador para el mejor individuo. Listo, ¿qué sigue? Vamos a generar los hijos. Entonces se genera la nueva población de varias formas. Primero, élite. Entonces, ¿cuáles son los de élite? Número de individuos de élite. Pongamos un número cualquiera. Entonces seleccionemos 10 y coloquemos aquí nueva población. Nueva población va a ser igual a ceros del número de cromosomas por el número de individuos. Entonces, los de élite. Entonces, en la población, nueva población inicial, vamos a reemplazar, o vamos a asignar más bien, de la población inicial, los primeros elementos, desde el 1 hasta
el número de individuos de élite. ¿Qué hice aquí? Aquí creé ceros. Aquí creé el número de individuos. Y aquí reemplacé los primeros 10 individuos de esa población inicial. Entonces, ¿qué hay en esa nueva población inicial? Tenemos los primeros 10 elementos. ¿Qué serían los 10 mejores? En esa nueva población inicial, entonces nosotros vamos a utilizar aquí los valores de la población y vamos a utilizar estos como valores de élite. Entonces ya tenemos los primeros 10. Vamos a generar entonces ahora los de ¿qué más era? Mutación. ¿Cuántos cromosomas vamos a mutar? Bueno, ¿cuántos individuos vamos a mutar? No sé, 10. Número de individuos mutados, entonces otros 10. Entonces, por ejemplo, mutemos los de élite. A cada individuo de élite le vamos a mutar un cromosoma. Entonces son pues se va a mutar un cromosoma de cada individuo de élite. ¿Por qué los de élite? Pues porque son los mejores, entonces esperamos que nos mejore todavía más. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la instrucción rand-i. Pues i rand. Rand-i. Entonces rand-i me da un número aleatorio y tengo que dar el máximo entre 1 e i max. Entonces rand-i y coloco entre 1 y 10. Entonces cada que lo corra me da un número aleatorio entre 1 y 10. Ese es, por ejemplo, un valor para el número aleatorio. Ahora yo puedo dar 10. Entonces acá tamaño 1, tamaño 2. Entonces, por ejemplo, necesito 10 cromosomas. Entonces digo que me devuelva 10, 1. Ahí tengo 10 números aleatorios. Cada número es aleatorio, es independiente, no estamos generando valores. Entonces de estos, miren que por ejemplo acá el 5 está repetido, el 2 está repetido. Entonces con esto seleccionamos el cromosoma que se va a mutar de cada individuo. Este sería el cromosoma mutar. Entonces ya sabemos a qué individuo le vamos a mutar qué cromosoma. Por ejemplo, al individuo 1 le mutamos el 7, al individuo 2 el 2, y así. ¿Cuántos son los cromosomas? 6. 6. Entonces aquí ya tenemos los valores que se van a mutar. Este sería el cromosoma a mutar para cada individuo. Esto lo podemos también colocar como 1, 10.
pues no importa, la diferencia es que nos da fil. Entonces acá tenemos números entre 1 y 6 para los 10 cromosomas. Listo. Ahora lo mutamos. Entonces, ¿cómo lo mutamos? Pues al primer individuo, población inicial, ¿en qué posición? En la posición 3. Para el primer individuo le vamos a asignar, ese sería ese es el valor. Entonces es el valor que vamos a cambiar. Entonces ahora ¿con cuáles vamos a seguir? Entonces vamos a seguir con los de élite. Entonces acá iríamos en las posiciones, nueva población inicial, serían todos los individuos de la posición NIE más 1, o sea, desde la posición 11 hasta la posición NIE más NI. ¿Cuáles vamos a asignar? Asignemos entonces los mismos de élite. Y a esos de élite entonces vamos a cambiarle los valores. ¿A cuáles? Pues a los individuos que tengamos aquí que van mutados. Entonces serían individuos de élite, individuos mutados serían estos. Aquí están. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí son 10. Para acá igual a 1 hasta número de individuos mutados. El individuo de élite va a ser igual al elemento que nosotros obtengamos de la población inicial KM. Le cambiamos un cromosoma, que sería este. Entonces el IE en la posición CM le ponemos otro, por ejemplo un número aleatorio, y con este construimos nuestra nueva población, que sería nuestro nuevo elemento. Entonces aquí el que iría es IE. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos hasta entonces aquí por ejemplo tenemos este individuo que sería el de la población inicial. Entonces sacamos el primero. Entonces el primero es este. Ese es el primer individuo. De este individuo vamos a sacar un número aleatorio que está aquí en CM. Sería para el primero el 6. Entonces acá miren que vamos a cambiar el 6. El 6 sería el que dice 0.23. Y lo vamos a asignar ¿en qué posición?
en la posición 11. Bueno, aquí tengo un error. Pues lo tendría que asignar en la posición 11. Entonces este me sobra. A ver, la sección de mutación está aquí. Entonces aquí sería, en la sección de mutación, me queda de nuevo el 1, 2, 3. Vamos a ver. Este es el mejor individuo. Vamos a seleccionar en el primero el cromosoma 6. O sea que aquí en la siguiente selecciono el CM1, que es el 6, y lo cambio. Sería el 0.0954. Entonces miren que ahora en el IE cambió el último. Ya no es 0.0954, sino 0.35. Los otros quedaron igual. Solo cambié ese cromosoma, que es el de ese individuo, y lo asigné. Aquí tengo en la nueva población inicial, tengo únicamente los primeros 6 elementos, perdón, los primeros 10. Voy acá, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a asignar este elemento, que es el elemento mutado, en la nueva posición, que sería la posición 11. Entonces ya quedó aquí. Ese es el nuevo elemento, que es el elemento mutado. Y ahora lo asigno para todos. Entonces ya este no va a ser 1, sino que va a ser KM, y este no va a ser 1, sino que va a ser KM. Entonces aquí ya asigno los 11. Entonces aquí ya cuando termine voy a tener los 10 primeros de la población inicial, y los siguientes 10 ya los mismos de élite, pero uno mutado. Por ejemplo, entonces miremos el 1. El 1 es este. Miremos el 1, 7, 8, 9, 10, el 11. Entonces al 11, por ejemplo, miremos cuál cromosoma le cambió. Le cambió el cromosoma 3. El resto son iguales. Por ejemplo, al 2 y al 12, miremos qué cromosoma le cambió. El 5. El resto son iguales. Entonces en todos estamos cambiando uno aleatorio. Esa sería la mutación. Entonces tenemos 10 individuos mutados, 10 individuos de élite. ¿Qué sigue? Nos falta generar 80 más. Esos son los hijos, que los generamos por cruce. Entonces todos salen aquí en la siguiente iteración. Entonces mutación, sigue cruce. Entonces por cruce, ¿cómo lo generamos? Entonces ya tenemos que definir cómo vamos a hacer el cruce. Por ejemplo, a los de élite les definimos un número de hijos a generar, y lo que quede faltando lo completamos de forma aleatoria. Esa es, por ejemplo, una forma. ¿Los estudios se hacen entre los elementos? No, entre los individuos de la población. Cualquier individuo de la población. Entonces, por ejemplo, y cambio cromosomas, entonces cambio 3 y 3, pero respetando las posiciones. Entonces, por ejemplo, voy a generar 2 individuos. Entonces, un número aleatorio entre 1 y 2. 1. Listo. Perdón, entre 1, ¿son cuántos? Son 100. Pues generémoslos de una vez los dos. 2 números aleatorios. ¿Qué hice ahí? El individuo 3 con el individuo 45. Entonces, este sería, por ejemplo, un cruce. ¿Qué tipo de cruce? Cruce aleatorio.
Entonces, ¿qué hago? Saco un individuo de la población y selecciono de una vez contra cuál va. Entonces, cada que lo corro me dan diferentes. Me pueden dar iguales, porque acá los números aleatorios son, pues no tienen esa restricción. Entonces yo podría tener iguales. Entonces hago el cruce aleatorio. Entonces, por ejemplo, selecciono dos individuos. Entonces, dos individuos cualquiera de la población. Población inicial, y entonces cojo los primeros tres. De 1 hasta 3, del individuo que me dé aquí aleatorio. Voy a utilizar esta función. Entonces acá son índice de cruce. Entonces, índice de cruce en la posición 1. Y este va a ocupar, por ejemplo, población inicial. Ahora sería desde 4 a 6. Con índice de cruce en la posición 2. Quiere decir que tomé tres elementos del primero, o sea, de la posición 1 a 3, y los otros 3 del segundo. Y con eso debo construir un solo individuo. Entonces aquí tengo el nuevo individuo. ¿De dónde tomé los valores? Del individuo 73 y el individuo 68. Entonces de la población inicial miro el individuo 73. Entonces ahí están los tres primeros valores. Solo los tres primeros. Miro el individuo 68. Aquí están los otros tres, que son estos. Entonces ahí generé un hijo. ¿Cómo? Simplemente con cruce aleatorio. Este sería un nuevo elemento de la población inicial. Y hay que mirar cómo se van asignando en esa población. Pero entonces yo acá iría en NIE más KM más 1. Ese sería el nuevo elemento. Entonces yo voy en nueva población inicial, 2 puntos, en la posición NIE más KM más 1. Ahí voy. Entonces ahí tengo un individuo nuevo. ¿Cuántas veces voy a hacer este cruce? Entonces necesito sacar 80. Entonces, por ejemplo, acá hago para número de cruces desde 1 hasta 80. Entonces aquí ya no serían 100, desde 1 hasta 100, pero a número de cruces, 2. Aquí me van a salir entonces 80 parejas. Venga, saquemos esto más bien. No, lo dejamos en cada iteración. Lo vamos a hacer 80 veces. Entonces aquí saco el cruce, elemento, acá iría más n cru n. Y aquí pongámosle el entonces aquí miremos cómo va la nueva población inicial.
Vamos en 20. Entonces aquí generamos cruce entre el 35 y el 30. Y aquí llené el 21. Entonces aquí va en el 20. Oye, no. Voy más abajo. $19.20, aquí voy. Entonces sigo hasta hacer los 10. Entonces cuando termine los 10, no, 80, son 80. Aquí en la población inicial ya tenemos todo. Entonces ya tenemos la nueva población. Ya llenamos todos los... Este tipo de cruce que hicimos acá, simplemente cruce aleatorio entre los dos. Ese sería el cruce más sencillo. ¿Por qué método? Ruleta. ¿Cómo así ruleta? Sí, escogimos dos aleatorios de la población y formamos el nuevo. ¿Qué sigue? Entonces definimos... reemplazamos la población, ¿sí? Entonces matamos a todos los que están y ponemos los nuevos. ¿Cuáles son los que estaban? P-ini. Y los reemplazamos. N, P-ini. ¿Y qué hacemos? Repetimos. ¿Desde dónde? Desde acá. Entonces se repite desde acá. Para NG, que sería el número de generaciones. NG igual hasta 1. NG. NGT. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 3 generaciones. NGT igual a, hagamos más, 5 generaciones. Entonces va hasta aquí. Listo. Entonces aquí vamos a tener el ciclo for de las iteraciones, el de los cruces, el cruce, el de mutación y el del índice de desempeño. Listo. Ahí están todos. Repetimos para generaciones. Es bueno llevar, mirar como un acumulado de cómo es el índice de desempeño total por iteración. Entonces, arranquemos, por ejemplo, vamos a hacer 10. Entonces, 1, NGT. Y aquí vamos guardando el mejor. A ver cómo va. No me interesa guardar los individuos, solo me interesa mirar el mejor índice de desempeño, a ver cómo van quedando. Entonces, por ejemplo, aquí puedo guardar el valor de J. ¿J en qué posición? En la posición IN1. Entonces, JT en NG lo voy a reemplazar con el valor de J en la posición IN1, que es donde están los índices.
Dejémoslo sin punto y coma para verlo. ¿Cuál es el valor a la salida? El último valor va a quedar almacenado ¿dónde? En K. Ese sería el mejor valor de esa generación. Entonces, démosle correr. Entonces, primera generación. Segunda, miren que este debe ir bajando. El que aquí bajó. O sea que en cada generación vamos obteniendo uno mejor. ¿Cuántas se hicieron? 5. ¿Cuál es el mejor valor? Este, de K. ¿De cuántos? ¿Cuántos probamos ahí? ¿Cuántos controladores aleatorios? 500. Los 500 controladores aleatorios seleccionados a partir de una estructura de algoritmo genético. Uno puede poner acá más generaciones. ¿Qué es lo que estamos mirando? El error. Entonces yo pongo, por ejemplo, 50 generaciones o el valor de J. Entonces aquí ya voy a cambiar esto por un ciclo, por ejemplo, de tipo while. Entonces ya no lo hago con el valor de J, sino con el que sea mayor. Por ejemplo, miremos cuál es la estructura del número total de generaciones. Esa es la primera, la segunda. Bueno, recuerden que puede pasar que en la primera generación encontremos uno muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que ese sigue. Miren cuánto fue el de la vez pasada. El último de la vez pasada fue 1.20 con aleatorio. El de esta arrancó en 1.17, o sea que esta vez ya arrancó en un punto mejor que la generación anterior. Y aquí va bajando. Pero miren que ya bajar es cada vez más difícil. Por ejemplo, acá se demora varias generaciones antes de bajar, pero aún así va bajando. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Uno, por ejemplo, puede correrlo varias veces, colocar valores en la generación para números aleatorios más grandes, por ejemplo, no entre 0 y 1, sino entre 1 y 100. Entonces aquí va mejorando. Listo. Lo que uno espera es que vaya bajando. Si no baja, puede ocurrir dos cosas. Uno, que la población ya se volvió homogénea. Entonces es muy difícil bajar más. ¿Por qué? Porque no está haciendo, no está organizando el algoritmo de forma adecuada, no está cambiando los datos, tiene que aumentar, por ejemplo, el porcentaje de mutación, cambiar más elementos. Entonces este sería, por ejemplo, sobre el QR. Pero yo también lo puedo dar como criterio de parada, no ese valor de el número total de iteraciones, sino que lo hago en vez de un ciclo for con un ciclo while. ¿Cómo funciona el ciclo while? Entonces yo tengo que dar un condicional. Este condicional es el elemento que va en el ciclo. Hasta que se cumpla, por ejemplo, esto, que el n sea mayor de 1. Entonces aquí, por ejemplo, n mayor de 1, entonces repite este ciclo hasta que llegue a n igual a 1. Cuando llega a n igual a 1, para. O uno lo puede hacer con el n menor. Es mientras, entonces dice acá, repite, mientras la expresión sea verdadera. Entonces yo puedo hacer aquí, por ejemplo, entonces en vez de este coloco ng menor que ng t.
arranco NG en 1 y lo incremento. Entonces ya no iría con el ciclo for. Ya lo hago con el ciclo while. Entonces vuelvo y corro. Entonces ahí va aumentando el NG. Es el mismo proceso. Aquí pues va lo mismo. Van sacando los nuevos valores del sistema. Y puedo colocar también, entonces, que ya no sea a partir del valor de... Bueno, la primera iteración sería 0. Aquí arranca con 1. Entonces puedo colocar otra. Entonces que lo haga si cumple esto, o podemos dar otra condición, o si el valor de J es, aquí nosotros estamos guardando el valor de J, JT. JT en la iteración actual, que sería en NG. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, con el acumulado. Si el valor de JT, o si el valor de J, aquí tenemos también el valor de J. Entonces con cualquiera de los dos lo podemos hacer. Entonces mirando que el JT, por ejemplo, sea mayor que 1. Entonces si el JT es mayor que, pongámosle 1.1, que fue lo que vimos ahora, 1.2. Si el JT es mayor de 1.2, pongamos el JT en qué posición. Entonces pongamos, por ejemplo, el JT en la posición actual. Entonces NG. Entonces arranquemos con NG en 1 y pongamos esto al final. Donde tenemos el NG aquí, voy a ponerle punto y coma, voy a hacer un gráfico, plot JT, una pausa para que lo muestre. Ese es el valor de J. Entonces aquí vamos. Dijimos que cuando sea menor de 1.2. Entonces lo puse mal. A ver, tenemos... Me falta un palito. Uno, dos, sí. Yo lo cambié.
NGT mayor de 1.2, par. 1.4. Valor de J tiene. ¿Cómo sería la función normal? Esperé a ver cuál estamos mirando. JT. Pues con que volatilidad es mayor de 1.2. Perdón. Ah, pero es con cualquiera de las dos. Ya, tiene que ser una. Tiene que ser una. Doble o uno solo. Vamos a ver. Sí, porque esta es verdadera. Tiene que dar falsa. Ahí ya paró. Sí. ¿Cuántas hizo? Una. Ah, bueno, pero esto ya no lo puedo arrancar en ceros, porque en la primera iteración estaría en ceros. A ver, miremos cómo nos está dando este. Este da 1. Este da 0, está dando falso, está parando. ¿Cuál es el JT? ¿Dónde lo lleno? Ah, no. No, esperen, definamos una nueva variable. A ver, ¿este cuánto da? J de 100. Listo, ahora sí. Entonces aquí ya almacenamos la nueva variable en JE, sino que siempre estaba mirando, era la de la iteración actual. Y como no la había llenado, por eso siempre seguía corriendo. Estaba analizando el JT en la posición NG, que es la iteración, pero pues la analizaba antes de incluirla en el sistema. Aquí reemplazando la ecuación, pues no hay problema. Ese sería entonces el valor de J, ahí ya para. Entonces yo podría poner acá valor de parada, por ejemplo 0.5. Entonces sería número de generaciones, que sería máximo 50, o el índice de parada por debajo de un valor que le dé. Entonces yo ya acá miro cuál sería la función. Esos serían los parámetros de inicialización. Entonces aquí yo ya convierto esto en una función que me devuelve el K, y ese sería mi genético que recibe A, B, C, D, y ya le podemos colocar los parámetros. Por ejemplo, número de generaciones, este,
JE min entonces el valor de JE mínimo, y le podríamos dar inclusive todos los parámetros de ahí hacia abajo. Vamos a guardar únicamente esos. Bueno, número de individuos y número de cromosomas. Entonces desde acá, este es el algoritmo genético. Entonces ya va aquí. Este me muestra la generación en la cual va. Y entonces este ya es parámetro de entrada. Entonces si es parámetro de entrada, lo quito de acá. Este ya sería también parámetro de entrada. Y el número de generaciones. Entonces tenemos número de individuos, número de cromosomas, número de generaciones, NGT. Este sería entonces el algoritmo genético. Guardar. Y aquí lo ponemos y me devuelve el K. Hay muchos parámetros aquí que yo puedo sacar inmediatamente a partir de las salidas. Perdón, a partir de las matrices. Entonces yo podría decir el número de elementos de K, de R. Entonces aquí corrí mi algoritmo. Aquí voy a ver las iteraciones de ese algoritmo. Aquí yo podría dar, por ejemplo, el JE como un parámetro adicional. Entonces le coloco aquí JE mínimo y entonces en el algoritmo coloco pongo el JE mínimo como un parámetro. Entonces este de acá y aquí lo pongo. Entonces acá va. Entonces ya digo, por ejemplo, punto de parada 1.2. Entonces aquí ya va o con generaciones o con el máximo. Sí. En ese caso, Aquí ya me devuelve el valor de K. Ese sería como el place. Sí. con ese K, si le evaluamos y vemos la respuesta, De todos los controladores que probamos sería la mejor. Por ejemplo acá costo gen. Por ejemplo, miremosla acá. Esta sería la respuesta al impulso de esa función. Pues de todas las que probamos, esta es la mejor. Si yo ya quiero ver la comparación, pues tendría que mirar todas las respuestas.
Y sobre esto, si yo ya quiero hacer, por ejemplo, el de ganancia en lazo directo, pues calculo el otro parámetro que faltaría, que es el KG. C por la inversa menos A más B por K por B. Entonces yo ya que corro, pues con esos parámetros, pues él se va a demorar acá un poco porque estamos graficando el J. Entonces si yo ya no necesito ver el J, pues ya puedo decirle acá que no lo muestre. Entonces aquí estos dos irían comentados. Si no me interesa ver el J, pues tampoco lo pongo, pero entonces aquí ya el algoritmo me entrega el K y aquí yo calculo el K sub G. Estos serían los dos valores que yo necesito para el controlador. Si es el de acción integral, pues calculo el K y separo, encuentro la primera parte del K, el K sub I. Esto ya sería pues indiferente para qué método usted lo aplique. ¿Qué tenemos aquí? Simplemente un método con algoritmos genéticos que me va a reemplazar la instrucción place o la instrucción LQR, encontrando ¿qué? El mejor algoritmo. En este caso el mejor controlador sintonizado con algoritmos genéticos. ¿Cuáles fueron los valores pues, de Q y de R? Este fue el valor de Q y este fue el valor de R. Que dieron el mejor sistema, pero a mí únicamente me interesa el valor de K. Entonces aquí lo único que me interesa al final ver es este K y este K sub G. Ya los parámetros intermedios, por ejemplo, si a mí no me interesa ver el JE, pues entonces le pongo acá el punto y coma, entonces ya no lo muestro. Si me interesa ver en qué generación va, pues aquí dejé sin comentar el NG, entonces ya sé qué pasa a la segunda generación, a la tercera, ahí sé que está corriendo, pues sé en qué parte va. Que a veces cuando los algoritmos se demoran mucho, pues ahí tenemos. Eso quiere decir que alcanzó a correr que tres generaciones antes de encontrar el K. Y el valor de J, pues es internamente ya tendríamos que mirarlo, pero acá está todo el algoritmo, entonces a partir de funciones.